Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI obtiene en exclusiva la carta de la alcaldesa Claudia López al presidente Iván Duque. Le pide una reactivación gradual de los sectores, iniciar con construcción y bicicletas y al menos 2 semanas más para programar la salida del sector de las manufacturas. Entes de control revelan nuevas irregularidades en la contratación para enfrentar el coronavirus. Mercado minorista de Medellín seguirá cerrado por 2 semanas. Es el mayor foco de contagio con 80 casos. Con medidas sanitarias blindan el mercado de Basurto en Cartagena, el principal acopio de alimentos. Cerrada sala de urgencias en Clínica de Santa Marta. Hay 25 casos de COVID-19. Desde hoy a las 6 de la tarde y hasta el próximo lunes, Cali tendrá ley seca. Estados Unidos ya se acerca a los 50.000 muertos, mientras Trump recomienda que los rayos del sol pueden ser un buen tratamiento para el coronavirus. Con Margarita Ortega. Última hora, Noticentro 1 CMI. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Iniciamos esta emisión con una información de última hora porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirma que el único sector que cuenta con todos los protocolos para reiniciar labores a partir del lunes es el de la construcción. Noticentro 1 CMI obtuvo en exclusiva una copia de la carta que la alcaldesa le envió al presidente Duque, en la que además le pide al mandatario 2 semanas más de plazo para poder programar la reactivación del sector de las manufacturas. A través de esta carta, la alcaldesa Claudia López le pidió más tiempo al presidente Iván Duque para reactivar el sector de la manufactura. La mandataria pide que la reactivación sea gradual y no a partir del lunes. Es necesario acordar de manera conjunta una reapertura certera y gradual que incluya la puesta en marcha de 3 tipos de protocolos: bioseguridad, movilidad segura y salud pública. Según la alcaldesa, el único sector que tiene protocolos listos es el de la construcción. Por eso plantea una reapertura por 3 fases. La primera y segunda semana que reabra la construcción y las bicicletas. Simultáneamente se trabajarían en los protocolos de la manufactura. Y la tercera y cuarta semana se haría una evaluación de la construcción y dependiendo de los resultados se reactivarían los sectores de la manufactura que cumplan con los protocolos de bioseguridad. La reactivación simultánea de ambos sectores a partir del próximo lunes expondría a cientos de miles de trabajadores y a sus familias a un altísimo riesgo de contagio. De reabrirse los 2 sectores, serían 460.000 trabajadores los que saldrían a la calle, lo que representaría 1 millón de viajes y una posible saturación del sistema de transporte público. López confía en que este viernes el presidente le dé respuesta a sus peticiones. Y en Bogotá, ante el sellamiento de una bodega en Corabastos por brote de coronavirus, se van a tomar nuevas medidas restrictivas para evitar la propagación del virus. Natalia Dávila se encuentra allí a esta hora. Natalia, buenos días. ¿Qué medidas se van a tomar? Margarita y televidentes, buenos días. Pues como medida preventiva, las autoridades distritales y también gerentes de esta central mayorista de Corabastos han decidido que se cerrará el total de la plaza por 24 horas. Esto será a partir de mañana sábado a las 4 de la tarde y hasta el domingo a la misma hora. Ustedes en imágenes a esta hora están observando cómo algunos locales de esta bodega número 13 permanecen sellados justamente después de conocerse el número de personas, justamente 7 que dieron como positivas para coronavirus. Sin embargo, algunas de ellas que también trabajan en la bodega 13 y que no fueron sellados sus locales continúan comercializando productos a pesar de conocer el riesgo al que se exponen. Recordemos que las autoridades distritales en cabeza de la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud han dicho que semanalmente se hará una desinfección masiva de esta plaza. Por esta razón, no solo el cierre de 24 horas será para este fin de semana, sino que también lo harán por los próximos fines de semana hasta una nueva orden. Es decir, semanalmente se cerrará la plaza de Corabastos por 24 horas para su desinfección masiva. Es importante recordar
que el virus, de acuerdo con las autoridades, se propagó en esta plaza de mercado después de que un comerciante de una de las bodegas, de uno de los locales de esta bodega 13 aquí en Corabastos, diera como positivo a coronavirus y no acatara las órdenes de aislamiento de las autoridades. Esta es una de las hipótesis que manejan las autoridades por la propagación del virus aquí en Corabastos. El secretario de Gobierno ha sido enfático en anunciarle a todos los ciudadanos, o en hacerle más bien un llamado a todos los ciudadanos a que se abstengan de abastecerse en esta plaza de mercado y que por el contrario se abastezcan en sus tiendas de mercado cercanas a sus casas, que eviten venir a esta plaza de mercado mientras se realizan las jornadas de desinfección masiva. También aseguró que harán un cambio, harán una modificación en las horas de abastecimiento, en las horas en que cargan los alimentos aquí a la plaza de mercado. Ese horario, que es entre 11 de la noche y 3 de la mañana, lo van a cambiar para que no se aglomeren tanto las personas y para que también haya un control para evitar más propagación de este virus aquí en esta plaza. Nosotros, por supuesto, más adelante ampliaremos esta información. Natalia, gracias. Y la Clínica La Paz, ubicada en el occidente de Bogotá, suspendió los servicios de urgencias y consulta externa por un brote masivo de coronavirus. 40 trabajadores y 5 pacientes arrojaron positivo. Por ahora se espera el resultado de 142 pruebas más. Las pruebas de COVID-19 arrojaron que 45 personas en la clínica psiquiátrica Nuestra Señora de la Paz están contagiadas. 5 son pacientes y 40 corresponden a trabajadores de la institución, de los cuales 32 son personal de salud. En un comunicado, la Secretaría de Salud confirmó que hoy ninguno de los pacientes confirmados se encuentra en la clínica. Los pacientes identificados como positivos están siendo atendidos en otros centros hospitalarios y el personal de la clínica está aislado en sus hogares, cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Según la directora de epidemiología del Ministerio de Salud, el virus llegó de otra clínica. El número de casos que se han identificado probables vienen de un contacto con un paciente que fue confirmado como caso positivo el 14 de abril. Ante el riesgo de propagación, se suspendieron los servicios de urgencias y consulta externa, mientras otras 142 pruebas que fueron tomadas se encuentran en procesamiento. Con 53 casos positivos de coronavirus, la plaza de mercado La Minorista se convirtió en uno de los mayores focos de contagiados en Medellín. Según autoridades de salud, una farmacia y una empresa pequeña también presentaron un gran número de casos. Yusi Chaparro con toda la información desde la capital de Antioquia. Yusi. Hola Margarita, buenos días. La saludo a las 11:07 de la mañana y sí, fue la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia, Lina María Bustamante, quien en las últimas horas, a través de un audio, reveló que serían 53 los casos positivos para coronavirus en La Minorista. Incluso lo calificó como uno de los principales focos de contagio en este momento en la ciudad, además de una farmacia y una empresa pequeña que al parecer también tendrían una gran cantidad de casos debido a que uno de los empleados no habría informado que tenía los síntomas de coronavirus, estaba contagiado y lo propagó al interior de estas instituciones. Entre tanto, pues se ha informado que la cifra en el departamento de Antioquia ya asciende a 426 casos. Se están tomando medidas en la plaza Minorista, aunque las autoridades, exactamente el alcalde de Medellín había dicho que desde hace 11 años no cumplían con los protocolos. Allí cerca de 10.000 comerciantes están haciendo las labores de desinfección para poder dar reapertura a la plaza, que recordemos lleva una semana y media cerrada y que tardaría unos 15 días más en abrirse nuevamente. Entre tanto, pues esta central de abastos de la ciudad permanecerá con los controles y cerrada hasta determinar con el cerco de epidemias que se hace por parte de la Secretaría de Salud de Medellín si habría una cifra mayor de contagiados de las personas que en los últimos días estuvieron comprando allí algunos productos. Más adelante regresamos desde la Alcaldía de Medellín, donde en pocos minutos se pronunciará el alcalde sobre otras noticias de la capital antioqueña. Gracias, Yusi. Vámonos ahora para el mercado de Basurto en Cartagena, donde también se preparan medidas sanitarias para evitar focos de contagio. Tatiana, buenos días. ¿Cuáles son esas medidas? Muy buenos días, Margarita, televidentes. Pues cabe destacar que hasta el momento no se ha presentado ningún caso de COVID en esta zona de la ciudad y a raíz de eso las autoridades han tomado varias medidas para evitar la propagación. Yo me encuentro con Alejandro Madero, él es el asesor del mercado de Basurto de la Alcaldía de Cartagena. Muy buenos días, ¿y cuáles son esas medidas que se están implementando para evitar la propagación del virus? Buenos días, Tatiana. La Administración Distrital el 15 de abril expidió el decreto 0542
que buscaba mitigar la propagación del virus en la plaza de mercado a través de establecer unas restricciones de acceso vehicular y de acceso peatonal. En ese sentido, se establecieron unas medidas para impedir el acceso vehicular a la avenida del Lago, que es el principal, digamos, la principal arteria que cruza aquí el sector del mercado de Basurto. De manera complementaria se establecieron 4 puntos de acceso peatonal. Estos puntos de acceso peatonal buscan ayudar a la Policía Metropolitana a hacer el control de pico y cédula y control de género al acceso a la plaza. Además, estamos contando con el apoyo del tránsito, los agentes de tránsito distrital, así como del personal de espacio público. También algo muy importante y es que se están haciendo unas jornadas de desinfección recientemente. ¿De qué se trata? Sí, dentro del plan de acción de la alcaldía diseñado, cada semana se están desarrollando 2 jornadas de desinfección de toda la plaza. Cabe decir que estas jornadas se están desarrollando una vez la plaza está cerrada, después de las 4 de la tarde. Ya ven ustedes, Margarita, televidentes, son algunas de las medidas que se han tomado aquí en Basurto, la mayor central de abasto de la ciudad de Cartagena, para evitar la propagación del virus aquí en este lugar. Es por el momento la información. Más adelante volvemos con más. Tatiana, hasta más adelante. Y en Santa Marta las autoridades ordenaron el cierre del área de urgencias en una clínica. En el centro asistencial ya hay 25 casos confirmados de coronavirus. Esta es la clínica CEOCA, situada en Avenida Santa Rita de la ciudad de Santa Marta. Y fue cerrada su sala de urgencias por la Secretaría de Salud del distrito de manera temporal al encontrar que el proceso infeccioso del COVID-19 se hallaba activo en este lugar. Tenemos identificado unos 25 casos. Quiero decir también que en relación con estos casos tenemos otros 78 que se encuentran asintomáticos, que son contactos. El último reporte de casos confirmados de coronavirus en el departamento del Magdalena es de 142 personas contagiadas y 12 fallecidos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen, duplican controles por alto flujo de vehículos. Ante el alto flujo vehicular que se está presentando en las principales ciudades, las autoridades duplican los puestos de control con el fin de evitar que los infractores salgan a las calles. Stick, buenos días. ¿Cómo va a funcionar la estrategia? Hola Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, se está presentando un alto flujo vehicular, no solo en Bogotá, sino en las principales ciudades. La Policía de Tránsito de Bogotá va a implementar una medida que es la siguiente. Si en un puesto de control se encontraban al menos 10 policías, pues se va a duplicar, va a haber otro puesto de control, van a dividir 5 policías en uno y 5 policías en otro. Le quiero mostrar justamente el panorama. A esta hora se puede evidenciar que efectivamente se presenta un alto flujo vehicular y aquí nos encontramos en un puesto de control. Algunas personas son amonestadas porque no presentan los documentos correspondientes o porque dicen ser domiciliarios y no lo son. Vamos a hablar con el personaje para ver qué le están impartiendo. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenas. ¿Qué sucedió? ¿Usted sale en su moto? ¿Qué pasó? Juan David Rodríguez. No, pues yo estoy trabajando, estoy realizando servicios de mensajería. ¿Está usted autorizado para salir a hacer mensajería? Sí, con el permiso, el decreto, el carnet, todo. Es una persona, por ejemplo, que está autorizada por la compañía y la policía lo que hace es la respectiva verificación con la carta que da la empresa a los mensajeros en sus motocicletas. Ya la Policía de Bogotá ha impuesto a la fecha durante esta cuarentena más de 4.000 comparendos y me encuentro justamente a esta hora con el coronel Gustavo Blanco, es el comandante operativo de Bogotá, que nos va a entregar algunos detalles y también que nos cuente, coronel, cómo va a ser a partir del lunes cuando entran algunas excepciones. Buenos días, bienvenido a CMI. Bueno, sí, muy buenos días. Desde el 20 de marzo que inició la cuarentena llevamos más de 4.900 comparendos a infractores que se han generado en la ciudad. Mediante los controles tenemos más de 50 puestos de control en las entradas y salidas y en todos los principales corredores viales. Recordarles que el lunes continúa la restricción, las diferentes excepciones las deben tener en cuenta para poder salir. Asimismo, las disposiciones que tenga bien la Alcaldía Mayor de Bogotá. Haremos controles especialmente a los vehículos particulares, ya que se ha observado en muchos casos no tener justificación para salir. El día de hoy ya llevamos 40 personas infractoras en toda la ciudad y esperamos pues seguir efectuando estos controles con la Dirección de Tránsito y Transporte. Coronel, es que efectivamente estamos evidenciando un alto flujo vehicular acá en Bogotá. ¿Las personas no están acatando la medida de cuarentena?
Bueno, hay que entender que la medida es muy amplia, el decreto es muy amplio al indicar que cualquier persona con su vehículo particular puede salir a comprar elementos de primera necesidad, hacer diligencias bancarias, notariales. Ahora se abrió la posibilidad también del tema de obras públicas y pues esto hace que observemos mayor cantidad de vehículos en vía. Además de eso, pues recordarles que en vehículos particulares no tenemos pico y placa. Aclaremos eso, a partir del lunes se mantiene la restricción como se viene dando sin pico y placa o se podría dar un posible pico y placa. Hasta el momento solo pico y placa particulares y no tienen, y los taxis de servicio público individual sí tienen pico y placa. Muchas gracias, coronel. Nosotros más adelante, Margarita, televidentes, también vamos a estar hablando de unos operativos que llevó a cabo la Policía Metropolitana de Bogotá en algunas localidades donde encontraron personas de fiesta y también violando el confinamiento. Más adelante volvemos. Nos volveremos a encontrar. Y en Cali, a partir de hoy a las 6 de la tarde y hasta el próximo lunes, se aplicará la ley seca. Oscar, buenos días. ¿Por qué se aplica esta medida? Margarita, buenos días. Mire, esta medida se aplica dado el grado de desobediencia que tienen las personas al oriente de Cali. A pesar de que son muchos los operativos de la policía para guardar la cuarentena obligatoria, estas personas no entienden la medida de confinamiento. Por eso, ayer el alcalde decretó ley seca que va desde las 6 de la tarde del día de hoy y hasta las 6 de la mañana del día lunes, Margarita. En otras noticias, les contamos, si pueden apreciar al fondo, Sin Arte No. Es un movimiento de productores, artistas y gente del espectáculo que está protestando porque el gobierno, aducen ellos, no les ha brindado ninguna solución. Nosotros nos encontramos con José Luis Salazar, él es un gestante de esta iniciativa. José Luis, bueno, ¿de dónde sale esta iniciativa? Hola, buenos días. Pues esta iniciativa sale de todo lo que es el colectivo cultural, donde nosotros lo que queremos es que la gente entienda la importancia del arte en el mundo. Sin el arte no hay películas, sin arte no hay libros, sin arte no hay televisión, sin arte no hay obras de teatro, no hay conciertos. El arte está impregnado en todos nosotros. Entonces de ahí nace esta manifestación pacífica de tapar los principales monumentos de la ciudad, una manifestación que ha cogido fuerza y ya está también en Bogotá, en Cartagena, en Portugal, en Ecuador, donde todos estamos unidos con manifestaciones pacíficas y culturales. José Luis, ¿qué le están pidiendo ustedes al gobierno? Básicamente lo que queremos es sentarnos a dialogar con el gobierno municipal, departamental, con los ministros, con presidencia, que nos escuche, que nos den soluciones urgentes, pero con beneficios a largo plazo. Es muy importante tener mercados, es muy importante estas ayudas que nos están dando, pero no es esto solamente lo que queremos. Necesitamos soluciones de fondo, que nos escuchen, por favor. Muchas gracias, José Luis. Este es el llamado de productores y artistas en general. Nosotros continuamos con más información más adelante. Gracias. Y nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere, alarma por consumo de drogas en cuarentena. Utilizan entregas a domicilio. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. El consumo de drogas no se detiene pese a la cuarentena. Un 64% de ciudadanos consultados en Bogotá reconoce haber comprado sustancias psicoactivas para consumo en casa. Ahora las ventas son virtuales y las entregas por empresas de mensajería. La encuesta la respondieron más de 1.200 personas en Bogotá, de las cuales el 65% reconoció estar consumiendo drogas durante la cuarentena. Claramente lo que nosotros notamos es que ni el consumo ni el tráfico de drogas desaparece. Lo que hace es que se adapta a la nueva realidad. ¿Pero cuál es la droga con más consumo en casa? El cannabis tiene una relación con la productividad y también es una de las sustancias que más está experimentando la gente en la cuarentena. Los métodos de pago ahora son virtuales y la entrega por empresas de mensajería. 27% de las personas dicen que recibieron a través de una empresa de mensajería. Un 40% de las personas dijeron que salieron a un punto de encuentro. El consumo de licor se ha disparado y es el que más afecta a la convivencia en el hogar. No obstante, ha bajado el consumo de energizantes, cocaína y éxtasis.
Justamente un sujeto fue sorprendido por las autoridades disfrazado de médico y vendiendo alucinógenos. En la localidad de La Candelaria, en Bogotá, la Policía Metropolitana de la ciudad sorprendió a un joven entregando papeletas de cocaína a domicilio. El hombre se hacía pasar como médico domiciliario y se movilizaba con identificación falsa. En una de las entregas, un uniformado se percató de que estaba entregando droga. Las autoridades encontraron que el joven era solicitado por la justicia al tener antecedentes y una orden de captura activa. Noticentro 1 CMI conoció la plataforma que habilitó la Alcaldía de Bogotá para la reactivación de los sectores económicos. Las empresas de la construcción y manufacturas que quieran reabrir sus puertas el próximo lunes tendrán que registrarse de manera obligatoria. Esta es la plataforma que habilitó el distrito y en la que los sectores de construcción y manufactura tendrán que registrarse de manera obligatoria para reactivar labores el próximo lunes. Se proyecta que saldrán 460.000 personas. Bogotá.viajeseguroencuarentena.com es la aplicación en la que cada trabajador deberá indicar en qué medio de transporte se mueve, en qué horario y cuál es su origen y su destino. La idea de la alcaldía es contar con información fiable para evitar aglomeraciones en el sistema de transporte público. Además, el distrito alista un plan de movilidad segura para evitar que Transmilenio supere el 35% de su ocupación, que incluye, entre otras cosas, ciclorrutas permanentes, pico y placa inteligente para que los bogotanos puedan llevar 3 personas por vehículo, carriles de alta ocupación, taxis colectivos y transporte especial e intermunicipal como medios de transporte alternativo. La petición de la alcaldesa es la reactivación gradual de los sectores económicos, iniciar con la construcción y en 2 semanas empezar a diseñar los protocolos para la manufactura. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que ante su despacho se han radicado más de 1.000 solicitudes de suspensión de contratos y despidos colectivos. Desde que comenzó la cuarentena nacional, los empresarios han presentado al Ministerio del Trabajo al menos 561 solicitudes para suspender contratos, 541 para parálisis por fuerza mayor y 9 solicitudes de despidos colectivos. La entidad informó que adelanta una fiscalización rigurosa. Una de las grandes preocupaciones que estamos viviendo en Colombia por efecto de esta pandemia es el desempleo, tema en el cual nosotros seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para preservar los puestos de trabajo, sobre todo los trabajadores más vulnerables, y de otro lado conservar toda la estructura empresarial en Colombia. Por su parte, los trabajadores han entablado al menos 1.125 querellas por violación de sus derechos. La Asociación Nacional de Empresarios reveló una encuesta según la cual varias de las empresas solo tienen disponibilidad de caja para 11 días. La crisis se acentuó a las empresas por cuenta de la emergencia sanitaria del coronavirus. De acuerdo con la encuesta de liquidez de la ANDI, en este momento las compañías que cumplan con todas sus obligaciones como las nóminas, seguro social, proveedores e impuestos le representará 11 días de subsistencia. Un total de 83,4% tiene para sobrevivir un mes y un 38,7% para los próximos 8 días. La ANDI confía en una recuperación con la apertura de los sectores desde este lunes y pide el acompañamiento de las autoridades locales para garantizar los protocolos de salud. Estamos hablando de todos estos desafíos simultáneamente en la mesa en este instante. Cualquier solución que se vaya a producir en este instante debe ser una solución que tenga en cuenta todos estos factores en forma simultánea, entre otras porque los temas económicos afectan la salud y los temas de salud afectan a los temas económicos. Se espera mayor acceso al crédito. El DANE reveló detalles del monitoreo que hace a los precios de los alimentos. Arroz y huevos son los artículos que reportan los mayores incrementos. El DANE le hace seguimiento especial a una canasta de alimentos de economía de guerra, es decir, los más indispensables. El propósito es detectar alzas abusivas en medio de la cuarentena. El arroz, el huevo y la leche son los productos que registran las mayores alzas, mientras que la papa, la arveja, el plátano y la cebolla comenzaron a estabilizarse. Algunos picos o algunas variaciones atípicas que habíamos identificado en la papa, en la arveja, en la cebolla, en el plátano, se hayan corregido rápidamente. En las próximas horas el DANE entregará un informe a la Superintendencia de Industria y Comercio para que se investigue y se sancione la especulación con los productos.
En medio de la cuarentena, muchos padres de familia ya están en dificultades para pagar los colegios de sus hijos. Piden al gobierno decretar alivios, teniendo en cuenta que los menores están estudiando desde casa. Los padres de familia reclaman a los colegios que bajen sus costos, teniendo en cuenta que sus hijos ahora estudian a distancia. Los descuentos que le hacen o que nos hacen a nosotros como padres de familia se limitan exclusivamente a reducir lo que corresponde a alimentación y transporte, cuando a nuestro juicio debería reducirse un poco más. El gremio del magisterio reconoce que hay dificultades. Tenemos problemas con el tema de conectividad, con el tema de elementos de cómputo, con el tema de materiales pedagógicos y académicos. Y tras mes y medio de educación virtual, los colegios también admiten que hay problemas para enseñarles, especialmente a los niños más pequeños. Según FECODE, por estos días en la práctica más de 2.300.000 niños no están estudiando por falta de conectividad. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Se siguen conociendo denuncias por irregularidades en compra de mercados. En esta ocasión, las veedurías ciudadanas en el Cesar encontraron anomalías en medio de la emergencia del COVID-19. Según la investigación de dichas veedurías, en el Cesar se encontró que la contratación se hizo en tiempo récord, se dividió la contratación y se contrató a empresas cuya razón social es la fabricación de colchones o ferreterías, entre otros. 41 contratos se realizaron, 38 de ellos un mismo día, por un valor superior a los 17.000 millones de pesos. Irregularidades como los posibles sobrecostos. 2. La falta de publicidad, donde por más de 20 días no se publicaron. Se indaga además por el aumento de precios de los artículos de los mercados. Una selección de contratistas sin idoneidad, sin objetividad, donde se contrataron personas naturales, fundaciones, personas jurídicas que su objeto social no es la compra-venta, el suministro de víveres, de alimentos. Las denuncias ya están en poder de los entes de control. Y pese a la cuarentena, las autoridades siguen sorprendiendo a algunas personas realizando fiestas y reuniones sociales. Stick, buenos días. ¿Qué casos han detectado las autoridades? Hola Margarita, televidentes. Así es, la Policía Metropolitana de Bogotá sigue adelantando operativos de control. Anoche en la localidad de Engativá fueron sorprendidas al menos 14 personas, entre ellas algunas mujeres y hombres quienes estaban departiendo en un billar, estaban jugando y también estaban tomando bebidas embriagantes, y estas personas habrían hecho ruidos que alertó a la comunidad y llamaron a la policía, y efectivamente el propietario de este establecimiento estaría vendiendo licor a puerta cerrada, por lo que fueron judicializadas todas las 14 personas. En otro operativo de control en la localidad de Kennedy, justamente en el barrio El Amparo, fueron sorprendidas otras 20 personas, entre ellas algunos menores de edad y también algunos jóvenes, quienes estarían tomando chicha también en un establecimiento y bajo condiciones sanitarias no permitidas. La policía hace un llamado a todos los jóvenes y también a los establecimientos para que no vendan bebidas embriagantes durante esta cuarentena. Recordemos que fue extendida hasta el 11 de mayo y los controles se van a seguir realizando tanto en la noche como en la madrugada. Es por ahora la información. Margarita, más adelante con más noticias. Gracias. Y el gobierno tiene lista con 240 oficinas jurídicas de entidades nacionales la estrategia de defensa ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de todos los decretos y resoluciones expedidos al amparo de la declaratoria de emergencia por el coronavirus. Estuvimos mirando con el argumento de que los 79 decretos y 59 resoluciones expedidos están directa y totalmente vinculados con la emergencia por el coronavirus. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado alista toda una estrategia para salvaguardar las normas expedidas por el Gobierno Nacional para atender la crisis por la COVID-19. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado tiene esa función, está coordinada y organizada con las 240 oficinas de las entidades públicas del orden nacional. El paquete de normas especiales, su análisis y legalidad es evaluado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El director de la Agencia de Defensa Jurídica asegura que están listos para responder ante cualquier demanda. El gobierno ha sido absolutamente cuidadoso en la exposición de los decretos. La secretaria jurídica de Palacio ha sido extremadamente cuidadosa y yo creo que vamos a tener un examen exitoso de los decretos y de los demás actos administrativos. El control automático de los decretos y resoluciones del Gobierno Nacional avanza en sesiones virtuales de los magistrados y consejeros de Estado.
Estados Unidos ya toca la barrera de las 50.000 muertes por coronavirus. Por primera vez en España, el número de pacientes curados superó al de nuevos contagios diarios. Dimitió el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, tras un duro choque con el presidente Jair Bolsonaro. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Estados Unidos ya roza las 50.000 muertes por COVID-19, el mayor número a nivel mundial. La nación norteamericana también vivió una de las jornadas más letales desde el inicio de la pandemia al registrar más de 3.000 decesos en un solo día, mientras los casos de infección aumentaron a 866.000 contagios. En unas polémicas declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que la luz del sol y las inyecciones de desinfectante podrían ayudar a tratar el coronavirus, aunque los especialistas advirtieron que el uso de estos métodos puede llevar a la muerte. Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Aunque la crisis también es económica, la oleada de despidos desde mediados de marzo es la mayor desde que existen registros, y los expertos prevén una tasa de desempleo cercana al 20% en abril, aunque la Cámara de Representantes aprobó un rescate económico de cerca de $500.000 millones para combatir los efectos de la debacle. Cerca de 26 millones de personas han pedido la prestación de un subsidio por desempleo en las últimas 5 semanas. En el mundo ya hay 2,7 millones de infectados con coronavirus, mientras la cifra de fallecidos superó los 191.000. El epicentro en Latinoamérica está en Brasil, que registró una cifra récord de 407 muertos en las últimas 24 horas y alcanzó los 3.300 decesos. Pero mientras el brote se recrudece en el gigante suramericano, el nuevo ministro de Salud eligió a un general como su número 2, cuando el presidente Jair Bolsonaro insiste en subestimar la pandemia. El ministro de Justicia, Sergio Moro, renunció a su cargo después de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro hizo oficial la destitución del director general de la Policía Federal, Mauricio Valesio, a quien el ex juez de la Operación Lava Jato había elegido para comandar las fuerzas policiales y cuya salida generó un duro choque entre el funcionario y el ultraderechista. Bolsonaro hizo este movimiento con la mira puesta en tener más control en esta fuerza, y aunque aún no se conoce quién será el nuevo jefe de la policía, se sabe que Moro se sintió desautorizado y su salida supone la partida del miembro más popular del Ejecutivo brasileño y supone un duro golpe para el debilitado presidente Bolsonaro. El número de muertes por coronavirus en España volvió a caer a mínimos de marzo después de que la nación ibérica registrara en las últimas 24 horas 367 fallecidos, que elevaron el total a 22.500 decesos, mientras el número de contagios ya roza los 220.000. Aunque por primera vez el número de pacientes curados supera al de nuevos contagios diarios. Según el gobierno español, es un verdadero aplanamiento en la curva de infección. Corea del Sur no registró ninguna muerte por coronavirus por primera vez en más de un mes, cuando la cifra de víctimas mortales se mantiene en 240. Sin embargo, pese a las claras señales de desaceleración, las autoridades surcoreanas permanecen en alerta por el creciente número de infecciones importadas que elevan el temor a una segunda ola de contagios, mientras las medidas de distanciamiento se mantendrán hasta el 5 de mayo. Corabastos cerrará 24 horas entre sábado y domingo por casos masivos de COVID-19. Se confirmaron 7 contagiados. Con lavado de vehículos, arcos de desinfección y uso obligatorio de elementos de protección, extreman medidas sanitarias en Mercado de Bucaramanga. Estafan a médicos que compraron uniformes en internet. Aumentaron delitos cibernéticos en un 150%. Guardias del IMPEC denuncian que siguen sin suficientes elementos de bioprotección. Ya hay más de 100 contagiados en 4 cárceles. Violando cuarentena. Encuentran a personas de rumba en Villar de Bogotá y motel de Cartagena. Otro feminicidio en Medellín. Victimario se tiró desde un 3er piso, pero sobrevivió. Aumentan quejas por maltrato intrafamiliar, pero las personas no pueden denunciar por medidas de cuarentena. Abandonan a un bebé de 14 meses en Cali. Desde hoy viernes empieza ley seca en Cali. Medida se aplicará hasta el lunes. Contagios masivos en mercados, cárceles y hospitales. La curva del COVID-19 en Colombia. Con Margarita Ortega. Buenas tardes, continuamos con usted en Noticentro 1 CMI.
Ante la grave propagación del COVID-19 en la cárcel de Villavicencio, que se acerca a los 100 casos, el gobernador del Meta, el alcalde de Villavicencio, el director del INPEC y autoridades de salud se reúnen para determinar las medidas que se van a implementar en el centro penitenciario. Reinel Moncada con el reporte desde Villavicencio. Margarita, la saludo desde las afueras de la gobernación del Meta, donde a esta hora se realiza un consejo extraordinario de seguridad. A este asisten el viceministro de Justicia, el viceministro del Interior, el director del INPEP, la directora del USPEP e igualmente el gobernador del Meta y el alcalde de Villavicencio. Es debido a la situación que se está presentando en la cárcel de Villavicencio, que hoy ya completa 109 internos, 109 personas infectadas con el COVID-19 entre internos y guardianes, y el departamento del Meta ya completa 136. Esta es toda la información. Margarita, siga usted con más información en Noticentro CMI. Reinel, gracias. Y guardianes del INPEC siguen denunciando que las medidas de protección no son suficientes ante el acelerado reporte de casos de COVID-19 en 4 cárceles del país. La denuncia de que el coronavirus se propagó en la penitenciaría de Villavicencio a partir de un traslado de internos ordenado por la dirección de la cárcel fue hecha hoy por el sindicato del INPEC. Esta propagación del virus se produjo por una decisión arbitraria por parte de la directora regional central, quien hizo unos traslados de internos de la cárcel de Villavicencio. También pensamos que el director de la cárcel de Villavicencio no tomó en serio las medidas de bioseguridad que debía tomar. El mismo sindicato advirtió que a pesar de la emergencia aún no han recibido los elementos de bioseguridad que se requieren. Estamos esperando en este momento que el INPEC entregue algunos elementos de bioseguridad para los funcionarios. Están en la ejecución de estos presupuestos. En las cárceles, según el INPEC, la sobrepoblación es de casi el 50%. Y ante la imposibilidad de reunirse con el presidente Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le envió una carta al mandatario explicándole por qué los sectores de construcción y manufactura no pueden salir al mismo tiempo la próxima semana. Dijo que se necesita un plazo de 2 semanas más para que el sector de manufactura retome la actividad laboral. A través de esta carta, la alcaldesa Claudia López le pidió más tiempo al presidente Iván Duque para reactivar el sector de la manufactura. La mandataria pide que la reactivación sea gradual y no a partir del lunes. Es necesario acordar de manera conjunta una reapertura certera y gradual que incluya la puesta en marcha de 3 tipos de protocolos: bioseguridad, movilidad segura y salud pública. Según la alcaldesa, el único sector que tiene protocolos listos es el de la construcción. Por eso plantea una reapertura por 3 fases. La primera y segunda semana, que reabra la construcción y las bicicletas. Simultáneamente se trabajarían en los protocolos de la manufactura. Y la tercera y cuarta semana se haría una evaluación de la construcción y, dependiendo de los resultados, se reactivarían los sectores de la manufactura que cumplan con los protocolos de bioseguridad. La reactivación simultánea de ambos sectores a partir del próximo lunes expondría a cientos de miles de trabajadores y a sus familias a un altísimo riesgo de contagio. De reabrirse los 2 sectores, serían 460.000 trabajadores los que saldrían a la calle, lo que representaría 1 millón de viajes y una posible saturación del sistema de transporte público. López confía en que 24 horas entre sábado y domingo estará cerrada la central de abastos Corabastos en Bogotá ante la confirmación de casos positivos de COVID-19. Natalia, buenas tardes. ¿Qué otras medidas se van a implementar? Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues como medida preventiva se ordenó el cierre de la central de Corabastos a partir de mañana sábado a las 4 de la tarde y hasta el domingo a la misma hora. Esta medida seguirá habilitada los próximos fines de semana en el mismo horario hasta nuevo aviso. Tras detectar un brote de coronavirus en la bodega 13 de Corabastos, que arrojó 7 casos positivos, autoridades sanitarias ordenaron el sellamiento de locales y anunciaron que la central de abastos más grande del país cerrará sus puertas desde mañana sábado a las 4 de la tarde hasta el domingo a la misma hora para una desinfección masiva. Se inició un control epidemiológico. Ese control epidemiológico fue el que permitió identificar justamente nuevos focos de contagio, nuevas pruebas que se realizaron. El virus se propagó luego de que un comerciante diera positivo, pero no acatara las órdenes de aislamiento. El local tenía que estar cerrado y lo tuvo abierto. Entonces eso ya es un incumplimiento que está cometiendo él.
Los demás casos que se comentan ni siquiera son de Corabastos. Hay una persona que está en Chía que compró aquí una uyama. Como medida preventiva y hasta nueva orden, semanalmente se hará una jornada de desinfección. No obstante, desde la Secretaría de Gobierno hicieron un llamado para que la ciudadanía se abstenga de acudir a ese lugar si no es necesario. Que se especialice en servicio mayorista para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio. Además, se modificaron los horarios de abastecimiento para que no haya aglomeraciones entre las 8 de la noche y las 3 de la mañana. Y en otras noticias, en un 150% aumentaron los delitos cibernéticos durante el confinamiento en el país. En uno de los más recientes casos, unos médicos fueron estafados al intentar comprar unos uniformes por una página web. A través de esta página en Facebook, aparentemente dedicada a la venta de uniformes y elementos de protección para el personal de salud, fueron estafados varios médicos quienes después de realizar el pago por unos trajes sanitarios nunca los recibieron. Esta página, pues en Facebook, ofrecía que dada la contingencia del COVID y que ellos necesitaban hacer la reactivación de su economía, pues unas promociones de donde tú podías comprar 3 uniformes por 250.000 pesos. Pasado una semana y nunca llegaron los uniformes, cerraron la cuenta de Facebook y pues por otra compañera que también hizo la compra ahí fue que me di cuenta porque el día viernes revisamos la cuenta que tenían en Facebook y la habían eliminado. Durante el tiempo que el país lleva en confinamiento, se han registrado más de 1.020 denuncias por delitos cibernéticos, una de las principales por suplantación de páginas web. Este delito de suplantación de páginas web se ha incrementado un 268% solamente durante el periodo de esta cuarentena. Otros de los delitos que más se han reportado son 267 casos de violación de datos, 192 de suplantación de sitios, 57 de interceptación y 25 de daño informático. La recomendación de la policía es a evitar realizar transacciones por páginas web. Es que por favor, seamos muy responsables frente al uso de nuestras redes sociales y frente al uso del Internet. Hay algo muy simple y es el sentido común al utilizar el Internet. Sentido común. No nos van a regalar nada, los precios no van a ser mucho más económicos. Autoridades aseguraron que ya investigan el caso más reciente de los médicos estafados. La recomendación de las autoridades es a no suministrar datos personales a través de estas páginas y tampoco realizar transacciones en páginas que no estén verificadas. Es por el momento la información que registramos desde la central de Corabastos. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Buena tarde, Natalia. Oigan esto, de rumba y jugando billar fueron encontrados varios sujetos en la localidad de Engativá. Otras 20 personas fueron sorprendidas tomando chicha en un establecimiento en Kennedy. Stick, otra vez los saludo. ¿Qué sanciones van a tener estas personas? Hola Margarita, televidentes, buenas tardes. Así es, son 2 eventos que se presentaron en las últimas horas. La Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que impartir comparendo a al menos 34 personas quienes estaban violando la cuarentena. Estas personas tendrán que pagar una multa superior a los 900.000 pesos. Como si fuera un jueves sin medidas de cuarentena, fueron sorprendidos estos sujetos jugando billar y tomando bebidas embriagantes en un establecimiento ubicado en la localidad de Engativá. Encontró en flagrancia a 14 personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas al interior del mismo. Es preciso mencionar que de estas 14 personas, 11 son personas masculinas, 3 de ellas femeninas, de las cuales estas 3 son de nacionalidad extranjera. Este establecimiento estaría prestando servicio en horas de la madrugada, violando el confinamiento. Las 14 personas sorprendidas fueron multadas. Fueron dejadas a disposición de la autoridad competente por el delito de violación a las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno Nacional. En este momento están en proceso de judicialización. A este hecho de irresponsabilidad se suma la de varias personas que fueron sorprendidas tomando chicha en la localidad de Kennedy. Logramos la ubicación de más de 20 personas consumiendo licor, un licor, gran parte de ello chicha artesanal, unas condiciones antihigiénicas total. Los sujetos departían de manera ilegal en un establecimiento violando las medidas sanitarias. Nos dimos cuenta que estas personas estaban prácticamente departiendo sin ningún elemento de autoprotección. Por eso fue necesario suministrarle el tapabocas a cada uno mientras que desarrollábamos el operativo. Tanto el establecimiento donde jugaban billar algunas personas como donde se encontró a los 20 sujetos tomando chicha fueron sellados.
Margarita, televidentes, es que justamente la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que aumentar los controles en horas de la noche y de la madrugada porque algunos establecimientos están prestando servicio de manera ilegal. Otra noticia tiene que ver con los vehículos. Quiero mostrarles lo que está sucediendo a esta hora aquí en la carrera 30 con calle 45. Se presenta un alto flujo vehicular y la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá ha tenido que implementar y tomar medidas de operativos. Se van a duplicar. Inicialmente, cuando inició la cuarentena, eran 12 operativos que se estaban realizando en Bogotá, y luego se pasó a 25 y hoy el coronel Gustavo Blanco nos confirma que se llegaría a 50 puestos de control. Coronel, buenas tardes, bienvenido a CMI. Cuenten cuántos controles entonces se van a llevar acá en Bogotá exactamente y el por qué. Bueno, sí, iniciamos con 12 cuando inició la restricción, ya vamos en 50 en toda la ciudad, en los principales puntos críticos, vías principales y entradas y salidas de la ciudad. Esto a raíz pues del aumento en las excepciones por parte del decreto y verificando que estas personas realmente estén autorizadas para transitar en la ciudad. Muchas gracias, coronel. Recordemos que aquí en Bogotá son cerca de 4.500 comparendos que se ha realizado y a nivel nacional son más de 40.000, lo que quiere decir que son cerca de 20 comparendos por hora. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el occidente de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Buenas tardes, Stig. Hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI. Al regresar, espere. Siguen los casos de violencia intrafamiliar, otro feminicidio y un bebé abandonado. Última hora, Noticentro 1 CMI. La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría dieron a conocer las primeras decisiones frente a la utilización de recursos destinados para enfrentar el coronavirus. César Melo, ¿cuáles son esas decisiones? Margarita, televidentes, así es, muy buenos días. Pues avanza esta hora una rueda de prensa virtual realizada por el fiscal general Francisco Barbosa, el procurador general Fernando Carrillo y el contralor Felipe Córdoba. En esta rueda de prensa, el fiscal general ha anunciado una investigación a más de 5 gobernadores del país por la utilización irregular de más de 100.000 millones de pesos en contratos para mitigar o para enfrentar el coronavirus en el país. Son investigaciones contra los gobernadores de Vichada, Arauca, San Andrés, Magdalena. 2 investigaciones en el caso de Arauca y en los próximos días abriremos investigaciones en la unidad de fiscales ante la Corte contra 3 nuevos gobernadores. Asimismo, el procurador general Fernando Carrillo anunció la suspensión contra el gobernador del Chocó por la suscripción de un contrato de más de 2.000 millones de pesos que se habría ejecutado de forma irregular. Que es una vergüenza, esto es un descaro, esto es una infamia con los recursos públicos y con los colombianos en este momento. Siempre se ha dicho que se podía demostrar que la corrupción mata. Sí, la corrupción mata. Asimismo, el procurador general ha dicho que se tienen abiertos más de 200 procesos disciplinarios contra alcaldes de ciudades capitales y municipios, asimismo contra otros gobernadores. Así que en las próximas semanas se conocerán más sanciones y suspensiones. Pues seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta noticia. Para Noticentro 1 CMI, César Melo. César, buena tarde. En Cartagena pillaron a un grupo de personas en un motel violando todos los protocolos de cuarentena. Tatiana, ¿cuántas personas quedaron detenidas? Margarita, televidentes, son 10 jóvenes a las que las autoridades le impusieron comparendo. De igual manera hicieron el cierre temporal del lugar. En las últimas horas, gracias a la información brindada por la comunidad por el alto volumen y gritos generados en el interior de un hotel en el exclusivo sector El Laguito, la policía intervino una fiesta clandestina. Inmediatamente las unidades de policía acudimos al sitio donde encontramos una fiesta de varios adolescentes quienes estaban consumiendo alcohol y sustancia que al parecer tendría similitudes a la sustancia Tusi. A raíz de lo anterior, a los jóvenes quienes habrían amanecido en el lugar se les impuso comparendos por violación a las medidas vigentes del aislamiento obligatorio. Se impusieron 10 comparendos y se les realizó la suspensión temporal de la actividad a este establecimiento abierto al público.
Las autoridades enfatizaron que quienes se encuentran en estas fiestas ilegales violan la medida sanitaria de aislamiento, por lo que se exponen a una pena de privación de la libertad de 4 años de cárcel, más una medida correctiva de comparendo por un valor de 936.000 pesos. Las autoridades hacen un nuevo llamado a la comunidad para cumplir las medidas de aislamiento obligatorio en la ciudad. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Gracias, Tatiana. Y no cesan los homicidios en Medellín. A pesar de la cuarentena, una mujer fue asesinada por su compañero sentimental, quien luego se lanzó de un tercer piso, sobrevivió y huyó. Yossi, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Hola Margarita, buenas tardes. Lamentablemente es una mujer de 39 años quien fue víctima de este crimen por parte de su compañero sentimental, que a esta hora las autoridades tratan de buscar y dar con su paradero para hacer justicia. Entre tanto, hay un llamado por parte de la Secretaría de las Mujeres de Medellín para que se frenen estos actos de violencia contra la mujer, pues ya se han presentado 8 casos de feminicidio en lo corrido del año 2020. Ana Mercedes Rivas, de 39 años, murió víctima de las múltiples heridas por arma blanca que le propinó su compañero sentimental en el barrio Santa Cruz de Medellín. El hombre trató de quitarse la vida lanzándose de un tercer piso, pero sobrevivió y huyó. Rechazamos el homicidio de Ana Mercedes Rivas. Seguiremos levantando la voz para que los hechos de violencia contra las mujeres no se sigan presentando. Las autoridades adelantan campañas para evitar la violencia contra la mujer y más en época de cuarentena, cuando aumentan los casos y la tensión. Por eso repartieron en varios barrios kits de ayuda con pitos para que los hagan sonar cuando sean agredidas. Responder a necesidades específicas de las mujeres y de esta manera garantizar sus derechos. En Medellín han sido asesinadas 11 mujeres durante el año 2020. 8 de los casos fueron de feminicidios. Y hace pocos minutos aquí en la alcaldía de Medellín, el alcalde Daniel Quintero, 12 y 22, anunció los controles que se harán en los próximos días, exactamente después del 27 de abril, tras el regreso de los sectores autorizados como la manufactura y la construcción en la ciudad. Se tiene identificado que cerca de 500.000 personas regresarían, que sumadas a las 300.000 que ya circulan en las calles de la ciudad con el permiso del pico y cédula, pues serían 800.000 las que retornarían y que harían controles con un sistema digital que identifica por el número de cédula quienes podrían transitar. Esto desde Medellín. Yossi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Gracias, Yossi. En Cali rescatan a un bebé de 14 días de nacido que había sido abandonado por sus padres. Oscar, ¿cómo fue el rescate y qué va a pasar con este bebé? Margarita, la saludo nuevamente cuando llueve a esta hora en el Valle del Cauca. Mire, vecinos del oriente de Cali dieron aviso a la policía cuando la niña se encontraba llorando intensamente. Los vecinos dicen que la niña duró aproximadamente 2 horas. Fue cuando llegó la policía hasta este barrio. Entró a la vivienda e encontró a la menor de 14 días de nacida abandonada. Por ahora la menor se encuentra en perfectas condiciones de salud y está a cargo de bienestar familiar. Una llamada fue la que puso en alerta a la policía sobre el abandono de una niña de 14 días de nacida en un barrio del oriente de Cali. De inmediato se dispuso de un operativo para rescatar a la menor. Nuestra policía de infancia y adolescencia logra rescatar a un niño de tan solo 14 días de nacido que había sido abandonado por sus padres. Agentes de infancia y adolescencia fueron los encargados de verificar la situación, encontrando a la menor abandonada. Por ahora se investiga quiénes son los padres de la menor. La pequeña se encuentra en buen estado de salud y a cargo de bienestar familiar. En otras noticias, le recordamos que desde hoy a las 6 de la tarde empieza la ley seca y esta se prolonga hasta el lunes a las 6 de la mañana. Desde Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI. Oscar, a buscar refugio de la lluvia vallecaucana. Vamos a una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere contagios masivos en mercados y cárceles, los aumentos de casos de COVID-19. Regresamos a Noticentro 1 CMI. Hay familias que lo siguen pasando mal en tiempos de cuarentena. En Barranquilla, vendedoras informales salieron a reclamar ayudas. Jorge, buenas tardes. ¿Qué atención están recibiendo estas familias? Muchas gracias, Margarita. Muy buenas tardes. La situación se presenta preocupante para ellas, pues la primera ayuda la recibieron hace un mes y aún no les llega la segunda ayuda.
En este palenque del barrio La Esmeralda de Barranquilla, las poncheras de las mujeres afro están vacías. Hoy las cargan, pero sin la tradicional alegría con coco y anís. Por la cuarentena, esta comunidad vive la más grande crisis desde que sus ancestros se instalaron en la ladera suroccidental de Barranquilla. Las mujeres que trabajan en este sector son en su mayoría vendedoras ambulantes o hacen masajes y trenzas en las playas. Una entrega que nos llegó hace prácticamente 20 días y nosotros aquí tenemos más de un mes sin trabajar. ¿Usted cree que 2 bolsas de arroz es comida para una casa donde en un hogar hay 7, 6 niños? Si no pueden salir a la calle a vender sus alegrías, no tienen para su sostenimiento. Necesito de que la ayuden a todas las morenas, porque todas no estamos trabajando ahora mismo por el problema de las enfermedades que están dando. Necesitamos comida porque hay muchos niños, yo tengo 15 nietos. Son miles de humildes las familias afro que en este sector viven del día a día con sus ventas. Las protestas se han extendido en las últimas horas a todo el suroccidente de Barranquilla. Información en la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, buena tarde. El más reciente reporte del Ministerio de Salud indica que el número de contagiados en Colombia con el coronavirus alcanza los 4.561 registros. Los fallecidos suman 215. Fallecidos. Otras 9 personas murieron en Colombia a causa del contagio con el coronavirus COVID-19. Se confirma la primera muerte en el departamento del Amazonas. Hombre de 94 años en Cartagena con otras enfermedades. Hombre de 78 años en Cali con otras enfermedades. Mujer de 74 años en Cartagena con hipotiroidismo. Mujer de 67 años en Barranquilla con hipertensión arterial y diabetes. Mujer de 65 años en Cali con diabetes e hipertensión arterial. Hombre de 58 años en Bogotá con epilepsia. Hombre de 56 años en Leticia con hipertensión e insuficiencia renal crónica. Hombre de 46 años en Valledupar con otras enfermedades. Mujer de 40 años en Santa Marta con obesidad e hipotiroidismo. Ya son 215 víctimas fatales en Colombia. Contagiados. Otras 205 personas están contagiadas del virus. A la fecha son 4.561 casos. Recuperados. Al menos 57 personas nuevas se recuperaron, entre ellas esta mujer de 92 años de edad en el municipio de Suezca, Cundinamarca. Sí, me voy para mi casa. La cifra general de recuperados es de 927. Ahora es momento de continuar con la pasión del deseo. Ustedes y yo nos encontramos a las 9:30 de la noche en Noticentro 1 CMI. Hasta entonces.